Buen día, seguidores de Tansaps. Hoy les tengo un video un poco especial. La verdad es que cambiamos los directos para tratar de hablarles de un videojuego que vamos a hacer un poco más grande, ya que por cuestiones de tiempo pues tuvimos que cambiar y adaptarnos a este nuevo formato. Entonces, ahora va a haber directos, sí va a haber directos, los directos los haremos los sábados y podremos inclusive jugar, pero ya no va a haber clase como tal, sino va a haber unos videos explicando ciertos temas a medida avancemos con el juego que estamos realizando. En este punto, como estamos en la etapa de concepto y eso ya lo vimos en las charlas anteriores, hoy les voy a enseñar a programar. Y para programar, ¿qué tienen que tener claro? ¿Qué tienen que saber? Primero, la lógica de programación que manejamos frente a pseudocódigo y diagramas de flujo. Y segundo, muchas ganas, porque programar es facilísimo, pero es cuestión de disciplina, aprender y buscar mucho la información. Espero les guste y comenzamos. Antes que nada es importante que sepamos cómo se comenta el código. ¿Por qué? Porque al comentar el código tendremos la capacidad de poder dar nuestra opinión o inclusive decir cómo funciona cierta porción de código. Otro tema muy importante frente a esto es el uso de variables, que es lo esencial. Las variables son como cajitas de información en la cual guardamos datos para luego ser usados o manipulados en el sistema. ¿Esto cómo funciona realmente? Pues como pueden ver en pantalla, el comentario se hace con dos líneas y las variables se hacen declarando primero la variable, como la mostramos. Declarar la variable es súper importante, ya que es el primer paso para iniciar a programar. Variables como lo son enteros, las variables flotantes, que son ya utilizando decimales, o variables de verdadero o falso, como lo son las booleanas, e inclusive variables de texto que son las string. Todo ese tipo de variables nos sirven para cosas muy distintas. Un ejemplo de esto es, las string nos ayudan a manipular el texto, pero si nosotros tenemos un texto que es un número, no lo podemos sumar con otro que sea un número directamente, sino que tenemos que realizar una transformación. Dicho esto, seguiremos a el siguiente conocimiento, que será la base de la programación, y es el uso de comparativos para programar en Unity. Antes de empezar con comparativos, tenemos que meterlo todo dentro de alguna función. Una función es un espacio donde ocurre un proceso en el código, como lo puede ser cambiar un número, mostrarlo en pantalla o lo que tú necesites para, dependiendo de la situación. Así como las variables, cada función puede ser privada o pública. Si es pública, cualquier otra parte del código puede llamar esa función sin ningún problema. Sin embargo, si es privada, limita que esta función pueda ser llamada por otras partes del código o utilizada por otras partes del código. Lo mismo pasa con las variables. Las variables solo pueden ser llamadas a otros lados del código si son públicas. Si son privadas, estas no pueden ser llamadas a otras partes del código, ya que se restringen únicamente a su uso dentro de dicha función, lo cual no nos permite editarla fuera de Unity si es necesario que lo hagamos. Para programar con comparativos utilizamos varios tipos de comparativos. Uno de estos es más o menos, igual o no igual, y para esto tenemos una lógica muy simple y es el uso de estas boquitas que vamos a ver en pantalla que reflejan lo que se está diciendo. También podemos tener el uso de diferentes algoritmos que nos ayudan, como lo son los ciclos for para matrices o los while para indicar cuando algo debe suceder o no, como la palabra en inglés lo indica. Sin embargo, para comenzar y para dar una introducción más breve, hablaremos de los if. Un if se utiliza como una condición en la cual comparamos dos o más objetos. Esta comparación de dos o más objetos nos trae una consecuencia que es verdadero o falso. Si es verdadero, ocurre lo que escribamos después o dentro del if. Y cuando sea falso, ocurre lo que pongamos en el código else.
que quiere decir cualquier otra cosa que esté fuera del if. Sin embargo, aquí hay una salvedad y es que a la hora de escribir el código es muy importante que entiendas que muchas veces el resultado puede variar a la hora de comparar variables que son booleanas, las cuales tienen atributo verdadero o falso, lo cual puede complicar un poco cómo tú percibes el código o inclusive recibes los resultados, por lo cual es muy importante que entiendas que el if es una función que solo corre cuando el resultado dentro de su paréntesis es verdadero. Para comparar lo que está dentro de el if, debes utilizar comparativos como lo son los siguientes en pantalla. Cada uno de ellos te ayudará a entender mucho mejor cómo funciona este sistema, entendiendo que todo esto que estamos manejando lo usamos a través de Visual Studio, el cual facilita la visibilidad de errores y es compatible directamente con Unity. Con este código lo que vamos a hacer es generar el movimiento en una variable cada vez que se llame a la función. Pero la pregunta es, ¿cómo en Unity llamamos a la función? Y es muy sencillo. Es un hecho de arrastrar a donde está el objeto. O inclusive más fácil, escribir su nombre para llamarlo como un atributo del objeto dentro de Unity. Para crear un objeto en Unity, sigan los siguientes pasos. Botón secundario y crear objeto, botón, y te lo va a meter dentro de una cosa llamada Canvas. El Canvas es donde está toda la interfaz de usuario, la cual es inamovible y tiene unas características que pueden ser responsivas al dispositivo en el que tú estás realizando tu juego. Recuerda siempre tener tus carpetas muy bien organizadas, ya que si vas a poner scripts en un sitio, haz una carpeta scripts, los cuales son el código, haz una carpeta que se llame sprites, que es donde van a ir las imágenes, y haz otra carpeta para la letra o la tipografía que vayas a usar y otra para la música. No guardes todo en una sola carpeta, ya que tu proyecto puede ser muy desordenado y al punto de buscar algo en específico va a ser muy difícil de encontrar. Si no has entendido nada hasta el momento, no te preocupes, solo sigue los pasos que te muestro y poco a poco irás entendiendo. El programar muchas veces es algo intuitivo, pero también es algo de disciplina y de repetición. El entender los códigos es en parte, antes de hacer tu propio código, es copiarlos y entender cómo funcionan estos. Repetir los pasos hasta que te salga como a mí en pantalla. Otra cosa que también debo mencionar es que tal vez no he subido el tutorial de cómo instalar Unity y Visual Studio. Sin embargo, si tú deseas que este tutorial salga en otro video, por favor dale like y si este video llega a los 50 likes, lo más probable es que suba un tutorial de cómo instalar Unity y Visual Studio, lo cual de hecho no es tan difícil, de hecho es bastante sencillo. Retomando lo que mostramos en pantalla es cómo crear un proyecto en Unity muy rápidamente y asimismo cómo el código que hemos venido viendo a través de este tutorial se implementa en Unity. Al crear un botón, lo que hacemos es darle a la interfaz una capacidad de llamar esa función. Recordemos que la función, cada vez que la llamamos, le suma 1 a la variable papa y además de esto, mueve un poquito a la derecha cada vez que le damos clic al botón. Lo que acabé de hacer fue que al darle clic al botón, lo que hace es llamar la función que nosotros hicimos, por ende, mover un poco a la derecha el botón y ir aumentando la variable papa. Espero que esto les haya servido realmente. No, si no les sale o no entienden muy bien lo que pasa, repitan los pasos en pantalla. Esto es súper importante, ya que si bien esta parte no quedó tan explicada, se va a repetir en futuros tutoriales donde ya implementemos una programación un poco más compleja. En pocas palabras, lo que hicimos hoy fue crear un código que cada vez que yo llame la función, o sea, le dé clic en el botón que llame la función, va a moverla un poco a la derecha y además de esto nos va a aumentar un número que es la variable papa. Por otro lado, algo muy importante en lo que acabamos de hacer es el comprender que
De nada nos sirve hacer un excelente código si no lo vinculamos. Y estas vinculaciones que de pronto no quedaron muy explícitas, en un futuro en el canal se les hará su propio espacio. Sin embargo, este es como un extra a este tutorial de cómo programar en C Sharp, el lenguaje de Unity. Espero te haya gustado este tutorial y hayas aprendido algo nuevo. Si tienes alguna duda, házmelo saber en los comentarios. Traté de sintetizar mucho la información para que pudieran revisarla y entenderla nuevamente. Sin embargo, puede que haya quedado algún vacío. En ese caso, por favor, escríbeme y estaré muy atento a cualquier duda que tengas. Espero te haya servido mucho. Prueba el código y un feliz fin de semana.